se viene trabajando en muchos temas y creo que hemos votado grandes ordenanzas, grandes dictámenes de comisión, resoluciones y demás que son muy importantes para la vida de las instituciones de Luján, por un lado. Por otro lado, lo que tiene que ver con lo histórico, lo reivindicativo de los derechos humanos y del 24 de marzo específicamente. Así que nada, fue una sesión bastante movidita, de mucha discusión, mucho debate, pero bueno, grandes consensos en lo que tiene que ver con las instituciones y Luján en esto del crecimiento, sobre todas las cosas. Un momento, el de la sesión de anoche, pero me parece que es un poco el tono que ya también ha tenido en la ordinaria número 2 y que puede darse a lo largo del 2024, que resulta una mixtura entre lo que hay que debatir de Luján en cuanto a normativas y demás, y lo que ocurre a nivel provincial y nacional, que permite mostrar dónde está parado cada uno. Totalmente, y ahí hay una doble discusión en términos de lo ideológico, quizás en la política de fondo a nivel local, por ejemplo, y voy a dos ejemplos claros, que uno es Virgen Gaucha, que se hizo la cesión del terreno, y Serelú, que también se hizo la cesión del terreno. Para dos instituciones de Luján hay un gran consenso, excepto creo que hubo una abstención, pero hay un gran consenso del arco político, del amplio espectro político de Luján, ¿no? Perdón, algo clave, parece algo menor, decir, bueno, que una institución tenga su espacio. Totalmente. Pero es clave para realizar gestiones y que puedan sostenerse de pie, ¿no? Para todo tipo de gestiones. Vos pensás que, y nos lo contaban en la semana porque se acercaron a contarnos un poco su historia y demás, en donde claramente Serelú tiene que determinados convenios y firmados con las diferentes entidades o prestadoras como PAMI, como IOMA y demás, en donde ellos necesitan tener el terreno, la potestad del terreno para poder decir sí, me lo dio el municipio con esta prestación y demás, y en eso ir para adelante. Y claramente seguir la voluntad política de nuestro referente y nuestro conductor político, que es el intendente. El intendente hacía ya un año más o menos, había firmado un convenio, un acta acuerdo con Serelú en este sentido, y ahora, bueno, se avanzó en lo que es la ordenanza, que es el órgano que debe entregar, digamos, o ceder, en este caso el terreno, para luego avanzar en lo que sería la promulgación y que tengan ya el terreno en manos de la entidad, ¿no? Dentro de los temas importantes, Joaquín, el primero, prácticamente en la sesión de ayer, fue el planteo de los trabajadores municipales en el marco de la negociación salarial. Sí. El Ejecutivo ofreció un aumento en 3 tramos, sí, que en total hace a un 40% de incremento hasta mayo. Es un aumento para estos próximos meses, abril, mayo, junio, sí, y un bono de 45.000 pesos repartido en 15.000 y 15.000. Y los trabajadores municipales no están para nada conformes con eso. Entienden el contexto, sí, pero el salario es bajo. Sí, totalmente. Y además también, digo, en este rechazo de parte de los trabajadores o los sindicatos, de los gremios, el Ejecutivo inmediatamente le dijo, bueno, que está en el acta, digo, si uno agarra el acta de esa reunión, dice, pasamos a un cuarto intermedio para mejorar la oferta hasta el martes a las 14 horas, o sea, hasta el día de hoy. Sí. Entonces hoy se vuelven a reunir. Por eso también hay que ser prudentes en estas negociaciones para decir que todos los espacios, primero, el Departamento Legislativo o el Consejo Deliberante votó el presupuesto y le dio herramientas al Ejecutivo. El Ejecutivo hoy está viendo cómo se va configurando toda la cuestión. Y también vemos que el fondo educativo de los primeros 3-4 meses del año no llegó, que digo, hay una reestructuración por parte del Gobierno Nacional que intenta ahogar a las provincias, ahogar a los municipios en términos económicos. Lo que ha hecho la Nación en materia educativa ha sido inédito para mal. Primero, el recorte del incentivo docente y la conectividad, o sea, sacarle un pedazo del sueldo a los trabajadores de la educación, por un lado, y no mandar el fondo educativo, que es dinero fresco que se utiliza para mejorar las escuelas, para la accesibilidad, etcétera. Totalmente, Ale, totalmente. Vos fijate que en Luján... ¿Cuánto representa eso? Creo que eran algo de 1.200 millones de pesos para Luján. Que entran directo al municipio. Que entraban directo al municipio para
todo lo que es el fondo educativo, que va desde los acompañantes terapéuticos, el municipio contaba con acompañantes terapéuticos para las personas que no lo podían pagar, en donde se hacía una evaluación y había acompañantes terapéuticos generando y acompañando a las personas que tienen que ser asistidos por acompañantes terapéuticos y que no tienen los recursos para pagarlo, o que no tienen la obra social para que se los cubra. Entonces el municipio se hacía cargo de esa situación. Ese fondo educativo que venía también para eso no está. Arreglos de escuela tampoco. Entonces vos te encontrás con una situación que se te complejiza. Y el Estado municipal no se puede hacer cargo de lo que la nación no hace. Por eso también creo que hay que discutirlo y hay que hablarlo y hay que mencionarlo. Ayer en la sesión, en un momento... Bueno, apareció el tema del CDR y el cierre con un Agustín Mus, un concejal opositor de la Unión Vecinal, que dijo, bueno, que la municipalidad incorpora a esas 10 trabajadoras que se van a quedar en la calle por decisión de la nación. Y ahora, yo te pregunto, Ale, ¿el CDR funciona? Sí funciona. Sí, desde ¿Las hace trabajadoras laburan 18 años. ¿Y trabajan las trabajadoras del CDR? Sí, trabajan. ¿Y funciona bien? Sí funciona. Entonces, ¿cuál es el mecanismo o cuál es la voluntad de cerrar un organismo nacional que funciona? ¿Por qué? Ajuste, recorte. Está claro. Ahora, ¿y por qué también el Estado municipal se tiene que hacer cargo de la decisión del gobierno nacional de cerrar? ¿Por qué no Agustín Mus o la oposición, en todo caso, hablan con sus referentes nacionales? Porque digo, hay dos referentes nacionales, que uno es por parte de la Libertad Avanza, pero otra fue la candidata a presidente que llevaron, y que le digan, che, mirá que acá funciona, el CDR anda bien, no lo cierren, lo necesitamos. ¿Dónde va a ir una persona a registrar su tarjeta SUBE? ¿Cuánto vale una SUBE en un kiosco? Digo, son todas preguntas que nos tenemos que hacer, porque en realidad es el funcionamiento del Estado, y el Estado Nacional, con su CDR, que es un centro de referencia en Luján, se pueden tramitar todas las políticas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que ahora es capital humano. Igual, esto es personal, ¿no? No sé si lo hacen por el ajuste, por el recorte. Primero que lo hacen desde la ignorancia absoluta, sí. Esto lo entiendo yo. Sí. Y segundo, más, te diría que por una cuestión de respetar su lema, su marketing, de achicar el Estado sin importar la forma, sin importar qué hay en trasfondo, sin importar si es un bien o no para la comunidad. Y te pregunto, Joaco, este es un ejemplo de los cientos que podemos dar en estos 3-4 meses de gobierno de Milei y compañía. ¿Cómo haces para dialogar con los concejales de la Libertad Avanza, los concejales de Juntos por el Cambio o ex Juntos por el Cambio, cuando día a día te topás con este tipo de decisiones? ¿Cómo te lo argumentan ellos del otro lado? No, mira, nosotros por lo general en el Consejo Deliberante se trabaja mucho lo que es expedientes que tienen que ver con el municipio y la territorialidad del municipio, ¿no? Después, por otro lado, están las resoluciones que emite el Consejo Deliberante, por ejemplo, ayer lo del CDR, que vinieron las trabajadoras a contar un poco el trabajo y un poco la situación con la que se encontraron, porque fue eso, fue un candidato que fue candidato a intendente, a hacer un checklist de lo que estaban haciendo, lo que no estaban haciendo, a intimidar a la... ¿Quién? ¿Podés poner nombre? Sí, fue Marcelo Musso, lo dijeron ayer las compañeras. Vino con una persona de Nación, que ahora no recuerdo el nombre, o un referente de la oposición en ese sentido, y vino él a preguntar, a decir, che, bueno, ¿qué hacen, qué no hacen, cómo funciona? Claramente, y a las 2 semanas sale... Le hizo el trabajo a Nación. No lo sabemos, pero vino... Pero ¿qué elevó como informe? ¿Que no se labura? ¿Que la gente es ñoqui? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que eso pasó, y que en este caso las compañeras y compañeros se encontraron con un tuit que todos lo vimos, y que la forma de comunicar aparentemente es por Twitter. Y se materializa ya. Y aparentemente la semana que viene. Entonces, y no hay novedades. La incertidumbre que genera esta cuestión, pero no solo acá, en muchos lados, en muchos lugares. Entonces tenemos que empezar a revisar y también toparnos con las cuestiones que nos pasan al lado. Digo, estas cuestiones nos pasan acá en Luján con el CDR, que está acá y que funciona, porque todos lo vemos que funciona en todo tipo de trámites. Me parece que hay que empezar a marcar, che, ¿por qué no ustedes, que son los representantes de este gobierno, hablen para arriba?
Y después lo que me mencionabas con respecto al trabajo en el Consejo Deliberante, en muchos de los expedientes del Consejo Deliberante trabaja por lo general con consenso. En el 98% de los casos los expedientes salen por consenso, que es la mayoría, que es en lo que quizás no hay tanto debate, porque son dictámenes de comisión y demás. Ya venían hablados. Ya se viene trabajado. Entonces, no sé, ahora a las 11 tenemos reunión de comisión de urbanismo en la cual a mí me toca presidir. Entonces yo llevo un listado de expedientes que tenemos en la comisión, vamos planteando diferentes soluciones o propuestas o pedidos de informe al Ejecutivo o leyendo el expediente, proponiendo un dictamen de comisión. Entonces, en base a ese dictamen, ¿quiénes lo firman? Y eso es lo que llega a la sesión de manera consolidada y ya laburado para poder avanzar. Pero digo, eso en la mayoría de los casos. Y después, en los temas nacionales o más ideológicos, tenemos serias diferencias. Pero como en todo en la vida, que se debate, que se discute. Hoy nos toca a nosotros tener la responsabilidad de ser la mayoría en el Consejo Deliberante. Y bueno, y vamos dando los debates que tenemos que ir dando. Joaquín, en el Consejo Deliberante se coincidió en que es justo el reclamo, volviendo a la paritaria de los municipales. Sí. ¿Cuál es tu postura? ¿Qué sería un aumento razonable por la situación económico-financiera del municipio, pero también por la del bolsillo del trabajador? Para mí, tanto los trabajadores como el departamento ejecutivo tienen que llegar a un buen acuerdo, ¿no? Ese buen acuerdo implica no volver, para atrás en esto del saneamiento económico, no volver para atrás a pagar los sueldos en descubierto. Entonces ahí está la responsabilidad del Ejecutivo de hasta dónde puede y negociación con los trabajadores o los sindicatos de trabajadores municipales para poder lograr un acuerdo. Me parece que se trata de eso. Yo no sé hasta cuándo puede, no estoy tan finito en términos económicos de hasta dónde puede y estaría opinando sin tener el conocimiento pleno de la situación económica. Ahora tampoco sé, en estos últimos 2 meses cómo repercutió el impacto de los aumentos de precio y la inflación en toda la economía argentina y qué impacto tuvo en el municipio. Tampoco lo tengo finito, entonces estaría hablando sin saber y creo que no sumaría a la discusión. Igual viéndolo de afuera, creo que las dos partes entienden de la otra parte. Sí. Pero si el municipio hace un esfuerzo, pongámosles un número por poner un ejemplo, que ofrece el 60% en 2-3 meses y hace ese esfuerzo casi que inhumano para lo que es el presupuesto municipal hoy en día, con todo lo que le recordaron desde Nación, y por ahí del otro lado de los trabajadores lo entienden pero tampoco les alcanza. ¿Y cómo haces en un contexto así donde vos sabés que el otro no tiene mucho para ofrecerte y sabés que su máximo esfuerzo tampoco va a alcanzar para que un trabajador municipal tenga un sueldo más digno? ¿Cómo lo manejás? La verdad que es muy, muy complejo y hay que ser lo suficientemente prudentes para ir viendo de qué manera se van acordando las cuestiones. Creo que en ese sentido también sabemos que si se dilata la negociación paritaria y los trabajadores no reciben un aumento, estamos en un problema también. Entonces hay que poner todo sobre la mesa, sentarse con horas de tiempo a ver de qué manera se va acordando y de qué manera, y siempre la voluntad es sobre todo lo más importante en este caso. Cuando a vos te rechazan una oferta y en el mismo momento pones en el acta déjame reconsiderar o vamos a un cuarto intermedio para reconsiderar y volver a sentarnos el martes que viene, eso me parece que es un gesto de mucha responsabilidad institucional y mucha responsabilidad política en el hecho de decir, esperá que lo reviso, lo reveo y me vuelvo a sentar con una propuesta superadora. En este contexto descripto hasta acá, se pone sobre la mesa la posibilidad de declarar la emergencia económica y social y formar un consejo, un cuerpo, que ya nos vas a contar cuál sería su composición, para seguir de cerca el monitoreo de la economía y su impacto, sobre todo en los sectores más vulnerables. Eso pasó a comisión. Volvió a la Comisión de Economía, ahí nosotros empezó, ¿cómo es? Lo habíamos presentado con firmas del bloque de Unión por la Patria. La oposición nos menciona a la mañana que quería formar parte, pero que querían rediscutir algunas cuestiones. A nosotros nos parece que eso también es importante en este sentido de
dar el debate nuevamente, modificar si hay que modificar y mejorar la norma para poder avanzar con mayor cuerpo en términos de consenso sobre todas las cosas, porque esto también es importante. ¿Qué plantean ustedes ahí? Nosotros planteábamos en varios articulados, uno, declarar la emergencia económica y por otro lado la creación de un Consejo Económico y Social. Ese consejo atado a la emergencia económica, ¿no? Entonces, mientras dure la emergencia económica, dure el Consejo. Como un primer ámbito de debate y discusión que tiene que ver con concejales del oficialismo y de la oposición y con miembros del Departamento Ejecutivo, como así también de la comunidad, que tienen que tener representación o de alguna manera legitimidad en esto de estar incorporadas en el listado de entidades intermedias dentro del decreto y la ordenanza municipal que así lo regula. Entonces, la idea es, esto es la primera idea, ahora vamos a rediscutirla un poco, pero nuestra idea era empezar a plantear algunas discusiones, invitar a algunos sectores, como el sector de comercio, las cámaras industriales. Parte del radicalismo quiere estar, dijo. Y está bien, habría que... Sin representación, quiero decir, institucional. Ah, claro. Bueno, habría que ver... Pero dice que lo abran a los partidos políticos. Pedía, por ejemplo, Alexis Pelagata, hombre de Evolución acá en Luján. La verdad que no sé, no lo contemplaba, me parece. En principio no. En principio no lo contemplaba. ¿Puede ser? La verdad que habría que discutirlo, porque la idea era, o sea, dos cuestiones importantes. Una era realizar informes para tener un ida y vuelta con diferentes sectores. Y la otra es armar un consejo para generar informes económicos, sobre todo de cómo iba funcionando, de cómo mejoraba, cómo iba viéndose la economía. Yo no sé, creo que no los contemplaba, pero habría que verlos. Creo que este miércoles tenemos la reunión en comisión con todos los concejales y ahí se tomarán definiciones y acuerdos en este sentido. La verdad que bueno, habría que discutirlo bien en el consejo para ver de qué manera se le da forma y también que sea productivo, porque la idea de todo este consejo es que genere los informes, que genere las reuniones y que pueda poder avanzar en algunos tipos de resultados o propuestas o lo que sea que consideren para poder mejorar en términos económicos la vida de las y los lujanenses. Sabemos que también en términos nacionales hay muchas decisiones que se van tomando que poco tienen que ver con la mejora económica de la vida de los vecinos y las vecinas del país entero, pero en nuestro caso de Luján, y que bueno, eso tiene que ver y repercute mucho en Luján. Y la emergencia le daría la herramienta al Ejecutivo de poder reasignar partidas, mover... No, eso está en el presupuesto. Eso está en el presupuesto. La emergencia es un ámbito de declaración para la creación del Consejo. Pero en términos netamente de gestión ejecutiva, la declaración de la emergencia, ¿qué? Es una declaración de la emergencia. No estarían facultando al Ejecutivo más de lo que tenía en el presupuesto que se votó el 28 de diciembre. ¿Por qué no? Porque consideramos que era la manera también de plantear el Consejo Económico y Social a través de una emergencia. Pero habitualmente una emergencia, la emergencia en salud, por sí. ejemplo, cuando el hospital se venía abajo en gestiones anteriores, permitía, después estaba la decisión política de hacerlo o no hacerlo, claro, de sacar plata que va a determinada área y ponerla ahí, pero esa emergencia te permite hacer ese movimiento. Claro, ¿no va a ser el caso? En este caso no. En este caso no. Nosotros consideramos que, las herramientas al Poder Ejecutivo se las dimos a través del presupuesto que se votó el 28 de diciembre y ahora en este caso la idea es avanzar con la emergencia para crear el Consejo y que puntualmente y que sea un ámbito de debate y de generación de propuestas y una usina de ideas para ver en términos económicos cómo seguimos adelante. Y en ese contexto, ¿qué es lo más urgente? A ver, cada vez que recibimos a alguien, todos los días aquí en nuestros estudios, sabemos que los comedores no reciben ni un paquete de fideos hace 3 meses, que el municipio se hizo cargo de una parte, pero que es insostenible en el mediano y largo plazo. ¿Qué ítem o qué aspectos crees más urgentes a trabajar por parte del municipio después de si se declara o no esta emergencia? Yo creo ahí que dos cuestiones que tienen que ver con esto es que el Estado Nacional es como que se está retirando, ¿no?
en términos sí, económicos. Claramente. Digo, se retira y el municipio avanza hasta también donde dan las arcas. Entonces, en ese vaivén de políticas públicas, porque el gobierno de cercanía es el municipio y el intendente, la verdad que avanza en poder intentar resolver muchísimas cuestiones que tienen que ver con los barrios y demás, pero bueno, en este esquema de donde vos mencionabas que no reciben comida de nación, los comedores, y en donde el municipio se hace cargo de alguna manera en algunos sectores, lo que más preocupa, o por lo menos a mí en mi caso, es que los pibes y las pibas del barrio vayan con la panza llena a la escuela. Y es lo que más quizás nos duele o nos repercute o lo que más nos sensibiliza como militante político, como... sí, porque es lo más básico de lo básico. Pero claro. Por ejemplo... Además, en términos, si querés medirlo en términos políticos, pero sumamente prácticos, le explota a los intendentes la crisis. Sí, y a lo sumo le explotará luego a los gobernadores, pero el vecino no le ve nunca la cara a Petovelo, la ministra de Capital Humano, mucho menos a Milei. La crisis, yo entiendo el punto al que vas, y claramente el gobierno de cercanía es el intendente, pero la crisis le explota al vecino, cuando no puede pagar la luz, cuando no puede pagar el gas, cuando no tiene para realizar las 4 comidas, cuando ya empiezan a decir, bueno, comemos a la noche o comemos a la... Le explota al vecino, el que le está pasando mal. Un intendente se esfuerza por resolver hasta donde puede, y todos sabemos lo que trabaja nuestro intendente por Luján, y lo hace y todo el tiempo, y labura como, creo yo, como ningún intendente lo hizo a lo largo de la historia reciente de Luján. Pero el vecina que no tiene para ir al almacén, o que empieza a sacar fiado, o que... toda esa burbuja y esa crisis social que se empieza a ver hace que repercuta directamente en los pibes que van a la escuela, en los pibes que no tienen para alimentarse. Vos pensás, nosotros arrancamos hace un año y pico, ayudando a los pibes a hacer la tarea en Villa del Parque y en el Padre Varela, en donde van concurrentemente chicos. Se ha multiplicado la demanda de los pibes. ¿Por qué? Porque se les da la merienda y los ayudamos a hacer los deberes, la tarea, para que puedan llegar holgados, y si la padre tiene que hacer algún mandado y tiene que salir, puedan dejarlos con nosotros como tarea militante, ¿no? Obviamente. Pero vemos que eso se duplica y se hasta triplica el número de pibes y pibas que asisten. ¿Y por qué se da eso? Por la profunda crisis que estamos viviendo. Porque quitaron subsidios a todo y las cosas aumentan, y eso genera más inflación, y venían a detener la inflación porque era algo sencillo. Porque, si nos acordamos en campaña decían, no, la maquinita de imprimir billetes es la que genera la inflación. Míralo ahora. ¿Qué es lo que está generando la inflación? ¿Qué es lo que genera la inflación? ¿Qué se está...? Porque también tenemos que hablar de... no solo inflación, que aumenta y los salarios no acompañan ese aumento de la inflación, sino también tenemos que hablar de redistribución. Y acá hay claramente una redistribución negativa para el trabajadora si tiene la posibilidad de tener laburo. Entonces, esa redistribución que se está concentrando cada vez más en los poderes concentrados y en los generadores de precio. Y esos generadores de precio cada vez ganan más y la gente cada vez vive peor. Entonces llega un punto en donde no se da para más, y nosotros lo estamos viendo. Y ahora, un municipio no se puede hacer cargo de esta situación, porque no le dan los recursos y porque no tiene la posibilidad. Entonces, ¿hacia dónde vamos con esto? ¿Hacia dónde crees que vamos? Yo creo que vamos a una crisis muy profunda de desánimo. ¿Ustedes no notan que hay desánimo? Ahora, nosotros somos militantes políticos y tenemos la fe y la convicción de que esto puede ser de otra manera. Y por eso estamos todos los días y militamos y laburamos 12 horas en el municipio y estamos en el consejo y después estamos en el barrio y charlamos con un vecino e intentamos resolver las cuestiones que nos plantean. ¿No te parece, Joaquín, que se llega a esta situación de profundización de una crisis que claramente ya venía y que más o menos
se está extendiendo, a mi parecer, por el término casi de una década, porque se hizo un uso y abuso, porque no se implementaron bien los recursos, porque cierto discurso de Milei tiene asiento en la realidad, sí, y pareciera ser que los únicos que viven bien son los que están en torno a la política, sus amigos y algunos empresarios grandes, y el resto, la mayoría de la comunidad, y bueno, la va llevando como puede desde hace tanto tiempo, que saltó casi que al vacío. Bueno, porque esto ya no daba para más. Yo creo ahí dos cuestiones. Una, ayer uno de nuestros referentes y dirigentes más importantes, o por lo menos una de las personas con la que nosotros militamos hace rato, que es Guado de Pedro, lo explicó en un programa que él da una nota en Gelatina con Pedro Rosenblatt. Lo vi un ratito. Él explica que dice, bueno, suponete que vamos 20 en una combi, ¿no? Y uno ya la manejó durante mucho tiempo la combi y te dice, che, te vas a quedar sin nafta. A vos, vale, que conducís la combi en este momento. Te vas a quedar sin nafta, no te alcanza la nafta para llegar hasta un determinado viaje. Él pone Mar del Plata de destino. Entonces no te va a alcanzar. Y vos le decís, no, pero yo lo voy a hacer de otra manera, yo creo que lo puedo hacer mejor, vamos más despacio, vamos así, vamos así. No te convence, pero aceptás. A mitad de camino te quedaste sin nafta. Y él lo que planteaba es decir, ¿cuál es el problema? ¿La discusión que yo planteaba de que nos íbamos a quedar sin nafta o que nos quedamos sin nafta? Y la de fondo es esa. Entonces lo que planteaba es que quizás la lectura estaba acertada, pero la escucha de parte de un sector o del gobierno anterior no estaba. Entonces, esa cuestión es quizás la que nos lleva a este lugar que hoy estamos. Y creo que, no sé si nos remontamos un poco más atrás y volvemos al 2015 y nos planteamos cuáles eran los problemas de la Argentina del 2015. Porque claramente la Argentina también tenía problemas en 2015. Pero ¿ustedes se acuerdan, los medios de comunicación, cuál era el problema económico de la Argentina? La inflación, 20 puntos eran. ¿Qué más era? El cepo al dólar. Esos eran los problemas de la Argentina en 2015. Y hoy, claramente, los problemas de la Argentina es cómo llego a fin de mes, cuántas facturas de luz debo, si debo una, si debo dos, cómo voy a hacer para pagar el gas en invierno, porque eso también empieza a suceder. Va a haber un aumento considerable del gas. Lo pospusieron para que no impacte tanto en la inflación. Bueno, y ahora lo pospusieron. ¿Cuánto lo pospusieron? No se sabe. O muy poco, en realidad va a llegar más temprano que tarde. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo va a impactar eso? ¿O cómo está impactando la luz? No sé si en el Consejo Deliberante han recibido algún reclamo, porque el vecino, el fomentista, el integrante de una comisión directiva de un club va y golpea la puerta de los bloques en el Consejo. ¿Ya han recibido algún reclamo por el tema eléctrico? Sí, se reciben reclamos, se reciben expedientes, sobre todo, notas de vecinos. Hay una comisión especial de la tarifa que creo que está siendo conformada o en breve va a ser conformada, porque cada uno de los concejales, hay comisiones, digamos, por reglamento interno y hay comisiones especiales. En las comisiones especiales está la de la tarifa, la de la concesión, está el CUA, bueno, hay un montón de comisiones especiales. Esas comisiones especiales son las que tratan algunos temas puntuales, entre los cuales está la de la tarifa, y que va a tener un rol fundamental en lo que viene, porque claramente no se va a poder. Y el vecino y la vecina, ¿cómo va a ser para afrontar todos esos gastos diarios que tiene con una economía totalmente desregulada, con una economía totalmente concentrada y con una transferencia de recursos de las clases populares y las clases medias hacia los poderes concentrados en términos económicos, que es fenomenal? Y por eso hablo del problema es la redistribución. Tenemos que discutir en algún momento en la Argentina cómo vamos a hacer con esto, de qué manera vamos a salir adelante como país. Igual, perdón, siguiendo con el ejemplo de Ale y el tema de si algún vecino, vecina, sociedad de fomento, algún club, en las próximas semanas
llega el Consejo Deliberante y muestra una factura de la cooperativa eléctrica que es impagable. ¿Qué pensamiento tenés, por ejemplo, del aporte de capital que te cobra la cooperativa desde hace un montón de tiempo? Porque no le dan los números y el que termina haciéndose cargo es el vecino y vecina, y ahora con facturas de luz que se van a duplicar o triplicar, le van a seguir cobrando ese ítem, por ejemplo. Te lo pregunto como vecino de Luján. No, está claro. Si querés salir de tu rol de concejal y de político. El vecino, vecina, digo, y también nosotros, porque somos parte de, digo, somos socios de una cooperativa, creo que hay que revisar algunas cuestiones en términos del aporte de capital. El aporte de capital se usa por lo generalmente para obras que tienen que ver con infraestructura y demás. Entonces habría que ver en qué se usó, en qué se está usando y revisar eso. Yo creo que en estos tiempos, o los aumentos que vamos a tener y vamos a sufrir, todo lo que haga disminuir el gasto corriente de todos los meses para los vecinos es central. Y en esto entra el aporte de capital y entra un montón de cuestiones. Y creo que es central para que el vecino pueda tener un poco más de dinero para poder subsistir o vivir de alguna manera. Joaquín, ¿tenés alguna información como dirigente político y concejal de Luján respecto a una nota, te comento, que leí, que da cuenta de embargos a 9 cooperativas eléctricas de la provincia de Buenos Aires, y entre ellas está la de Luján? Realmente no tengo la información, creo que lo vi al igual que vos en un medio, pero bueno, nada, creo desde que Camesa, es el embargo, ¿no? desde Camesa por el no pago de el transporte de la energía. La verdad que no lo vi, o sea, solo vi la noticia y no tengo fuente, digo, oficial, documento que respalde eso, así que la verdad que no lo tengo en claro. Lo que sí me parece que hay que rediscutir un montón de cosas de funcionamiento en todos los ámbitos, y creo que bueno, tenemos que rever algunas cuestiones que con la cooperativa venimos teniendo algún tipo de reunión. El año pasado tuvimos, cerca de fin de año, tuvimos una reunión, y creo que tenemos que avanzar en ese camino de empezar a juntarnos a discutir un montón de cuestiones que tienen que ver desde el aporte de capital, desde el pago de Camesa, y muchas cuestiones que están viviendo las y los vecinos de Luján, para poder ver de qué manera se sale adelante.